Desde aquella primera piedra que se colocó en 1660 hasta su conclusión más de 80 años después, la Catedral de Morelia no ha dejado de funcionar como el centro social y espiritual de la capital michoacana. Habiendo recibido hace unos días al Papa Francisco durante su visita pastoral por México, hoy me adentro a conocer este majestuoso espacio para sumergirme en sus historias, su simbolismo y sus secretos, un conjunto de detalles que hacen a la Catedral de Morelia un edificio irrepetible en este Nuevo México. Tiene una historia que habla por sí sola, ¿no? Es de una belleza impresionante por donde lo veas. Uh-huh. El material de la cantera rosa la hace brillar, en particular ahorita con esta luz. Sus torres simétricas, es un dechado de belleza arquitectónica, sí. ¿No? Pero además del significado religioso. Tú que conoces tan a fondo la catedral, hay una cosa muy chistosa de ella. ¿Por qué está a la mitad de la plaza? Pues es algo que pues yo me imagino que en aquellos tiempos los que empezaron a crear esta obra maravillosa eligieron este punto porque este punto es el más alto, estaba en la lomita de la ciudad de Morelia. Por eso es que se construyó, se empezó a construir aquí. Esta era la zona alta de la ciudad. La zona alta del Valle de Guayangareo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y además de que las catedrales normalmente están emplazadas en un margen de las plazas, este está al centro, por esa razón que me explicas. Y la mayoría, la orientación está, el norte, digamos, está hacia el ábside, y esta tiene la entrada hacia el norte también. Eso es muy peculiar de la iglesia, de la Catedral de Morelia. Es una de las pocas, o yo considero que es de las que están orientadas de esta manera. Uh-huh. Es una riqueza inmensa la que tiene la Catedral de Morelia, porque tiene aspectos muy peculiares, como este que usted acaba de mencionar, su orientación, que se distingue de las demás catedrales. Sí. La primera catedral que hubo, efectivamente, era una catedral de adobe, uh-huh. Y se destruyó y se quemó y todo. Y entonces, como ya estaba construida la plaza, entonces ya cuando se dispuso construir la catedral ya en forma, Vicente Barroso dijo, pues no hay más que ponerla en medio. Lo que sí no se ha dado una explicación, y vaya que es importantísima, por qué está orientada al norte, y ni siquiera al norte. Tiene una orientación noreste, que hace que precisamente en ciertos tiempos del año el sol pase rasante y destaque el diseño del barroco tablerado planimétrico, ¿no? Porque sí, la orientación, la entrada está hacia el norte. Hacia el norte, sí, básicamente. Y el ciprés está luego, digamos, por la parte norte. Cuando todas, incluida la metropolitana en la Ciudad de México, pues Oriente-Poniente. Oriente-Poniente. Porque es por razones litúrgicas, el origen y el final, sí. La entrada y las sur, entradas y el a los costados, sí. Morelia rompió con eso e hizo una catedral original. Mira, aquí habría que analizar muchos otros elementos, como ese mismo del por qué está en el centro y orientada al norte, pero uno de los elementos que determinó que la ciudad de Morelia fuera inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO, uh-huh. Es algo que la distingue. Una cosa que deben tener estas ciudades es algo diferente a todas las ciudades del mundo. Es una catedral estilo barroco. En su interior podemos apreciar imágenes muy veneradas para todos los fieles católicos. En su nave lateral derecha podemos observar al Sagrado Corazón de Jesús, y en su nave lateral izquierda está el famoso Cristo de caña, que es conocido como el Señor de la Sacristía, una imagen muy venerada aquí en la Santa Iglesia Catedral. Y por la nave central podemos observar una pieza de oro y plata que su nombre lo dice todo, es un manifestador. Es una pieza del siglo XVII. Las características del Valle de Guayangareo y finalmente los encomenderos, pero además ahí sí
debemos aceptar que Vasco de Quiroga excedió sus intenciones en cuanto a la creación en Pátzcuaro, porque además el proyecto de la catedral en Pátzcuaro era muy ostentosa, y eso le valió el hecho de que dijeran, no pues, el proyecto no de la hay iglesia catedral, en la cristiandad que pueda ni se atreva a rebasar a San Pedro de Roma. No. Y el proyecto era de 5 naves y con 5 cúpulas naves. monumentales. ¿Sí? Entonces, y una serie de factores, circunstancias propios de la época, hicieron que finalmente se creara en el Valle de Guayangareo, la ciudad el 18 de mayo de 1541. Algunos historiadores, yo he escuchado que aún comentan que aún no está totalmente terminada. Ah, ok. Pero en su gran mayoría pues la podemos contemplar que sí. Ah, ya. O sea que tuvo una etapa de construcción larga, digamos, Sí, fue por etapas. Sí, ¿no? así es. Sí, y bueno, estamos en Morelia, además que presenció acontecimientos políticos definitivos para nuestra historia, ¿no? Bueno, mencionar solamente que pues de aquí es el cura Morelos y Pavón. Sí, así es. Sí, aquí en este lugar se dieron las conspiraciones en la época del obispo Abad y Queipo, ¿no? Que sería luego el que condenó a Morelos. Las conspiraciones de don Miguel Hidalgo, que fue rector de la Universidad de San Nicolás. O sea que el entorno histórico de esta maravillosa, magnificente catedral nos habla de la historia de México, además de que, como tú nos vienes explicando, tiene un valor litúrgico único, ¿no? Sí. Tiene un valor litúrgico único. Siendo catedral, siendo sede catedralicia, es sede hay aquí un consistorio, aquí es donde se reúnen una sala capitular, ¿no? Sí, así es. ¿Aquí se reúnen los canónigos? Sí, aquí se reúnen todos los días a hacer el rezo. Ellos se reúnen a las 8 de la mañana, empiezan a rezar. Es un rezo donde piden, oran por la Iglesia Universal. Sí. Ya. ¿Cuántos canónigos hay? Son 12 canónigos. Morelia no siempre ha sido la sede, ¿no? Antes, los primeros padres que llegaron en la época de la llegada de los españoles, si recuerdo bien, llegaron a Sinsunzan. Ahí hay un convento muy más antiguo, que es del siglo XVI. Y luego los que vinieron aquí a Guayangareo, ¿sí? Fueron los que formaron todo esto, ¿no? ¿Sí? Es cabecera de una comunidad cristiana católica. ¿Qué tan grande, Orlando? Pues consideramos que es una ciudad muy católica. Es católica, es muy creyente, es muy fervorosa. México, simplemente por mencionar, estamos en segundo lugar de las ciudades más católicas, más fervientes en la fe. Una de las cosas que hay que saber apreciar en Morelia son los remates visuales. Vienes por Benito Juárez y te encuentras la catedral de frente, vas por Emiliano Zapata y te encuentras San José, vas por Valladolid y te encuentras... O sea que te salen al paso. Son los remates visuales. Te encuentras San Francisco, ¿sí? Vas por Negromante y te encuentras la fachada de las Rosas. Esos remates visuales que parece ser que de origen, aun cuando sí tiene un trazo de acuerdo al origen renacentista, muy bien elaborado, porque además fue una ciudad que no se fue haciendo como la mayoría de las ciudades, de acuerdo a lo que se iba necesitando. Aquí sí hubo un trazo. Se trazó a cordel. Hubo un plan, sí, aquí sí hubo un plan de la ciudad. Por eso, si vemos la ciudad desde la parte alta, vemos una regularidad total en lo que corresponde al centro histórico, ¿no? Había ordenanzas, ¿no?, por parte de Felipe II. Claro, sí, de hacer la ciudades, de acuerdo al concepto de las ciudades del Renacimiento. Y luego la razón del porqué de estos remates visuales que se pensó de origen que fueron previstos, no es así. Lo que pasa es que lo más importante era el templo y las huertas de los conventos. Y esas huertas, que eran muy grandes, después se fueron fraccionando, y ese ir fraccionando fue lo que fue dando los remates visuales. Muy bien. Fue circunstancial, no es un... Oye, y todo esto le ha dado el carácter señorial tan hermoso que tiene Morelia, que visualmente además te
te sale al paso, como te decía, cada rato. Además, ¿tú qué recomendarías cuando uno visita Morelia y viene a conocer la catedral, la sede de la Arquidiócesis de Morelia? En el interior de las 3 naves, el órgano, por ejemplo, el órgano es una cuestión muy interesante. ¿Funciona? Sí. La Catedral de Morelia cuenta con 3 órganos funcionales. El órgano principal es un órgano pequeño que se encuentra en la parte de atrás del ciprés. A su lado derecho se encuentra otro que es un armonio y el principal que es el órgano monumental. Los 3 están funcionando. ¿Y cada cuándo se tocan? ¿En las ceremonias solemnes o los domingos o cuándo? Mire, el órgano monumental, ese se toca habitualmente los días domingos a las 9 de la mañana, que es cuando viene y oficia algún obispo de la diócesis. Sí. Y por la tarde a las misas de 6 de la tarde. Son esas 2 misas en las que el pueblo puede escuchar las flautas de este órgano maravilloso. Ay, se me olvidó un botoncito. Otra vez. El escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry comentó que no decimos nada esencial sobre una catedral cuando hablamos solo de sus piedras. Al igual que no decimos nada esencial del hombre cuando buscamos definirlo solo por las cualidades de los hombres. Esta frase resuena en estos momentos, ya que la Catedral de Morelia ha demostrado ser más que un simple edificio. La catedral es una colección de historias, de memorias, de trabajo diario, aunque también de identidad y de orgullo michoacano. Y así como ha sucedido por siglos, todo indica que la catedral seguirá brillando en Morelia, iluminando a toda la ciudad y a millones de personas que la visitan en este nuevo México. Porque la ciudad se llama Morelia. ¿Tú tienes idea? Porque aquí nació Morelos. Porque aquí nació Morelos. ¿Sí? Y si aquí nació Morelos y es Morelos, ¿por qué la ciudad se llama Morelia? Pues debe ser Morelos, como el Pues yo estado. digo, ¿no? Fue una circunstancia que se dio tomando como referencia a Bolivia. Así como Bolívar lo tomó de Bolívar. Sí, Bolívar, Bolivia. Cuando se discutió para darle el cambio de Valladolid a Morelia, se plantearon 3 propuestas: Ciudad de Morelos, Patria de Morelos y Morelos. Pero de alguna manera no les gustaba. Por allá Entonces fue motivo de ¿por qué no discusión. Morelia? Entonces, ya cuando era necesario resolverlo, el 12 de septiembre de 1828, un diputado dijo, bueno, ¿y por qué no tomamos como referencia el caso de Bolivia? Bolívar, Bolivia. Le sonó bien Morelos, Morelia, pero tiene que haber una razón desde el punto de vista de la estructura. Claro. ¿Sí? Entonces, como los sabios y todo no me daban razón, pues yo fui a buscarla. Y es elemental. Si dices librería, papelería, maderería, zapatería, panadería, tortillería, y en las ciudades Alejandría, Francia, Italia, Grecia, Alemania, toda la constante es la terminación IA. Entonces vamos a buscar qué es IA. IA es un sufijo indicativo en latín que quiere decir lugar de. Si dices zapatería, lugar de zapatos. Claro. Y si dices Morelia, lugar de Morelos. Morelos. Entonces esa es la razón. Ahí está la razón.